llovía más que llovía, pero yo no me mollaba. Les asturianes van de madreñes, rugen los clavos, le hereda gloria, oyeles. Muy bien. La música aquí en Pancar, gran parte de la música en Pancar está en la familia vuestra, ¿eh? Sí. Bueno, yo no sé si tú, Celia, te viene por parte de padre, por parte de madre, por las dos partes. A mí por las dos partes. Desde pequeña con el folclore en casa y no puede ser de otra manera que yo canto, toco y bailo. Mi abuela, Fifi, que es de aquí de Pancar de toda la vida, desde joven trabajó haciendo trajes de aldeana y hasta hace unos 3 años así lo seguía haciendo para mi hermana, mi madre, y a mí todavía no me tocó porque ya estaba un poco mayor, pero bueno. Y sí, siempre le gustó cantar, los cantares del pueblo, bailar también. Abel, por la parte materna, ya lo dijo, y por la parte paterna, la tuya. No sé si mejoró lo del padre o no. Eso ya... No, bueno, yo creo que algo mejora, ¿no? Pero bueno, por mi parte, afición, tanto el mía como de su tío Jesús, ya nos viene también por parte de un tío abuelo, Ignacio Noriega. Y bueno, la guaja empezó de muy cría, con afición, y ya hasta hoy, a ver hasta dónde llega. Hombre, la cría ya nació con eso, ya lo veía en casa. Yo cuando iba a concursar por ahí, pues ya la guaja pues ya canturreaba lo que yo cantaba. Y bueno, pues un día en un concurso, digo, Celia, ¿cómo no subes ahí y subió. Y cantó una canción ahí, claro, que tenía 6 o 7 años. Y bueno, desde aquella para acá. Jesús, tú y es tío de familia, sí. También, tío de... Sí, tío carnal, sí. Tío carnal de Celia. ¿Y tú cómo te enrolaste en la música? ¿Y por qué la gaita? ¿O cantes también? O... Yo no. ¿Y es multiinstrumentista? La gaita siempre me gustó tocar la gaita. Y yo, lo que dijo Abel, teníamos un tío, Ignacio Noriega, que era el gaitero oficial de Llanes. Y bueno, yo empecé de tarde, la verdad es que si hubiese empezado primero, mejor sería. Pero siempre me gustó la gaita y estuve en clases y tal, y mejoré, y bueno, y ahora pues me atrevo a tocar en concursos y en eventos donde me llaman. De críos era el hombre orquesta, digamos, ¿no? Era un hombre que tocó toda la vida la gaita por todos los pueblos de Llanes y otros concejos. Y era muy bueno y, te digo, era muy popular. Y de críos andábamos con él, pues sí, a ver, enséñanos a tocar la gaita y estas cosas. Y bueno, él era un poco... no le gustaba enseñar, pero bueno, él era tenía buen trato con los críos. De guaje, cuando ibas a una fiesta y estabas ahí al lado del gaitero, pues ya te llama la atención, ¿no? Lo que es el tambor, la gaita, los bailes. Y luego en la tonada, pues, bueno, pues hay gente que da gusto escucharlo, ¿no?
Tienes corredor y sala, tanto te quieren los mozos como a la que no tiene nada. Antiguamente la gente que venía de México pues aportaba mucho porque eran aquellos indianos famosos que supuestamente traían dinero. Entonces pagaban la fiesta y entonces no dejaban morir la tradición. Y entre muchas cosas pues eso también afectó a que se conserve todavía la tradición. ¿Cómo se llama el grupo de baile? La tamarga. La tamarga. ¿Por qué se llama así? Significa tejera en xíriga. Y ya sabes que se iban trabajadores fuera de aquí de Llanes a la tejera a trabajar, a hacer las tejas. Y... ¿Hables sí, diga tú? Bueno, di unos cursos ahí en la Casa Cultura de Llanes, pero pocas cosas. Algo sé, pero bueno. Un ejemplo de cómo se diría en xíriga, todos los compañeros bailamos en la iglesia del pueblo de Pancar, sería «Dotos zancañeros, balsiamos en el cheru de Xiode del Villoriu de Pancar».